esta es la ayahuasca. Esto es lo famoso del brebaje. Viene normalmente en una miel de 1 kilo de ayahuasca. Salen 40 dosis. Este es el bufo alvarius. El famoso bufo. Sí. Y eso es directamente natural, directamente del sapo de las glándulas, ¿no? Sí, del bufo alvarius. Ahora estamos en lo que se conoce como el renacimiento psicodélico, ¿no? Porque a raíz de unos estudios que se hicieron en el Hospital John Hopkins, se vio que las experiencias místicas que se producían ayudaban a las personas que tenían cáncer terminal a poder enfocar y atravesar la muerte de otra manera. ¡Wow! Amor. ¡Wow! Amor. Este ejercicio fue muy especial, algo que parece tan sencillo como una simple caricia, un abrazo o el poder del amor, pero que a veces nos cuesta muchísimo el poder dar y sobre todo recibir. Paciencia, fortaleza. Pensé que la estoy pasando súper mal. Ahora mismo porque me duele muchísimo el estómago. Siento que debo hacerlo. Muy buena familia, bienvenidos una vez más a mi canal, a vuestro canal y cada vez el canal de más personas. Bueno, son las 4 de la tarde, nos dirigimos a Barcelona. He pensado durante mucho tiempo cómo desarrollar este vídeo, ya que tengo miedo de probarlo, no sé si debería, si no, mucha gente me dice que sí, mucho que no, pero he decidido ir. No sé si lo voy a probar, pero hoy tengo un compañero que nos acompaña. Bueno, tenemos a Javi, que es el cámara, y por supuesto tenemos a nuestro compañero Tom, que es el que va a vivir con nosotros la experiencia. Si quieres hacer una presentación rápida, Tom. Sí, me llamo Tomás, yo conocí a Michael aquí en España, en el gimnasio. Es un placer estar aquí y grabar este documental. ¿Cómo fue, cómo te dio por darte, pues eso, al probar con esto, confiar en mí, venir a probar esta experiencia? Vale, yo tenía un sueño durante muchos años a tomar ayahuasca y grabar un documental también. Yo tenía este sueño. Entonces, cuando Michael me pregunté si yo quiero crear un documental sobre ayahuasca, yo inmediatamente sabía la respuesta. Lleva 4 meses en España, ha mejorado muchísimo su español, es impresionante, lo va a hacer lo mejor posible. Si fuera que no puede desarrollar su español bien, hablaré en inglés, ¿vale? Lo traduciremos aquí para que lo podáis leer, porque realmente él es el que va a llevar la experiencia hasta el final y el que va a intentar transcurrir a la experiencia y por supuesto a donde nos dirigimos, que está Sergi esperándonos, nos va a desarrollar todas las respuestas a nuestras preguntas. Tenemos varias y creo que es muy interesante, así que chicos, nos esperan 2 días increíbles, vamos a ello. 6 horas o 7, no sé, pero creo que hemos llegado, así que bueno, ¿estás preparado? Vamos a ver qué nos depara, ¿vale? Preparado. Muy buenas, caballero. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos a Escuela Floreciendo. Qué bien, ¿qué tal ha ido el viaje? Un poco largo, la verdad, un poco largo, pero ya estamos aquí. Bueno, pues ahora os vamos a asignar vuestra habitación. Ya mañana comenzaremos con todo para que ahora podáis descansar un poquito del viaje. Vale. Y mañana iniciamos con la entrevista y súper bien, la preparación y todo para que ya pueda. Maravilloso. Vale, comenzar. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, familia, hemos tenido ya un primer contacto. La verdad que no hemos podido grabar, mañana lo explicaremos porque hay mucha gente. Las cámaras ya sabéis lo que son, ¿no? Pero la verdad que nos hemos quedado alucinados. Mañana esperemos poderos enseñar todo bien y empezar. Y a ver si podemos ver los casos y un poquito a las personas. Así que buenas noches, vamos a descansar, que es súper tarde y mañana a las 6 empezamos. ¡Ay, joder, tío! 6 de la mañana, empezamos. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Cómo ¿Qué está tal? usted? De maravilla. ¿Qué tal habéis dormido? Pues la verdad que hemos dormido sorprendentemente bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Aquí se duerme con muchísima paz. Bueno, bienvenidos oficialmente a Escuela Floreciendo. Mi nombre es Sergio Sanz Navarro, llevo 11 años dedicado a organizar encuentros con ayahuasca y con otros enteógenos en varios lugares del mundo. También aquí en España pues estamos en varios lugares, aquí en Barcelona es nuestra sede principal, pero estamos en más ciudades y en Uruguay. ¿Queréis conocer la casa? Venga, vale, de acuerdo. Vale, bueno, perfecto. Bueno, pues mira,
Como veis aquí, bueno, pues es la entrada, ¿no? Pues para la primera parte del jardín, ¿sí? Luego empezamos por aquí, aquí es donde nos reunimos con las personas para comer, para merendar. Y aquí, pues es la sala de tomas, ¿sí? Que es donde hemos estado pues esta noche. Como veis, está todo recogidito, las propias personas son las que suben sus propios cubos arriba y los limpian. Nos También, has contado, por ejemplo, un poco lo que es el proceso de ayer, pero hoy, mañana, ¿qué es lo que se va a hacer? sí, bueno, hoy, ahora a las 8:30 se empezará con las sesiones de Cambó, como habíamos dicho, que es esta secreción de la que os hablaba, que lo que digamos que es que favorece que se limpie Elimine. la parte física, pero también la potencia, o sea, nutre y a la vez produce esa desintoxicación. A las 9:30 es el desayuno, y entre las 11 y la 1 es la integración. La integración es un espacio muy importante porque es donde nos vamos a reunir para que las personas que quieran, compartan lo que han vivido durante la toma de ayahuasca y lo podamos relacionar con su día a día. Es decir, que podamos ver no tanto a lo mejor un análisis de las visiones y todo, sino más con lo que han conectado, con lo que han sentido. Muchas veces aparecen temas de papá, mamá, momentos de reconciliación con ellos, momentos de expresar. Hacemos también constelaciones familiares, lo vais a ver, a veces es necesario. Las constelaciones familiares es muy interesante porque... Sí, las conocemos, es impresionante, la verdad, que cuando uno la oye de primera mano, Sí. dice, vaya, bueno, ¿qué será eso? Pero cuando la vives, Sí. ¡wow!, es muy fuerte. Es hermoso. Yo la verdad me maravilló porque yo estudié psicología clínica, obviamente para profundizar en mí, porque sufría muchísimo en mi adolescencia y pues desde ahí traté un poco de conocerme a mí mismo. Pero en la carrera vi que había un enfoque bastante limitado, muy centrado en la ciencia, en la psicología cognitivo-conductual. Entonces fue cuando me abrí a la ayahuasca, a las constelaciones familiares, a la no dualidad, a la espiritualidad, para poder complementar ese enfoque y poder profundizar más de lleno. Y eso es lo que compartimos aquí. Nadie ha muerto por tomar ayahuasca. Esto es muy interesante porque si bien... Wow, es que me sacas una buena pregunta, aunque no hayas respondido a la anterior de todas las demás, pero claro, hay un mito muy grande respecto a eso, Claro. mediante cosas que han pasado en España, ¿sabes? Con ese tema de la ayahuasca, la muerte esa tan famosa que hubo de esa persona dedicada al tema de adultos con otra persona y tal, ¿sabes? Sí, eso fue con el bufo. Sí, efectivamente. Bueno, en ese caso lo que ocurrió fue que la persona que había ido allí, ¿no? En ese caso ahí que fue por Valencia, la persona había tomado cocaína y no lo había avisado. Y por otro lado también los análisis forenses dicen que había tomado un tipo de opioide que se toma como para la adicción y todo eso. Entonces la interacción entre el bufo, la cocaína y esa sustancia fue la que, según yo leí en las noticias, produjo la muerte. Pero no existe ninguna autopsia reportada en todo el mundo de que haya habido una causa de muerte por bufo alvarius, como tampoco la hay por ayahuasca. Hay un informe del Instituto ICERS, que es la organización que más estudia a nivel científico la ayahuasca en el mundo, donde se analizaron los 53 casos que han salido a nivel mediático en toda la historia. Se analizaron, yo lo tengo, y en ninguno se vio que la ayahuasca había sido la causa directa de la muerte. Siempre había habido alguna interacción con drogas, con algún medicamento que la persona había tomado, o una persona la había tomado sola y se había caído, cosas así, ¿no? Por otro lado, el bufo alvarius también no puede producir sobredosis, porque nosotros tenemos una capacidad en los pulmones, en los alveolos, limitada. Entonces, aunque tú no puedes aspirar la suficiente cantidad de sustancia que se requiere como para que pudieras tener un accidente. Y con la ayahuasca lo mismo, tendrías que tomar 20 veces la dosis estándar que se da, y básicamente eso es imposible. Bueno, vamos a seguir un poquito si queréis y os sigo contando. Vale, ¿Queréis subir por aquí? Vale, es impresionante, la verdad que las vistas son... y el sitio es muy bonito, tío, súper bonito. Pues como te decía, yo llevo 11 años. Primero empecé estudiando psicología, 4 años en la Universidad Cardenal Cisneros, después me vine aquí a estudiar un posgrado de psicopatología en Barcelona, pero yo paralelamente a eso estaba sumido en un proceso de muchísimas obsesiones, culpa, ansiedad y con un proceso muy fuerte de alcoholismo. Entonces yo, básicamente que yo ya no estaba tratando un poco como de buscar una experiencia espiritual, pero yo había perdido toda esperanza sobre mi propio proceso. Yo pensaba que yo ya me tenía que anestesiar de por vida y que ya... Pero con la ayahuasca, la experiencia primera que tuve, que la tuve en Barcelona, en una sala de yoga cerca de ahí, de la Sagrada Familia, pues reconecté con la esperanza, porque tuve una experiencia donde conecté con el amor, donde tuve una liberación, donde tuve una catarsis, que es como una liberación de la angustia muy profunda,
grité, o sea, Wow. y eso me abrió las puertas al inicio de todo lo que llegó después, ¿no? Entonces fue algo para mí maravilloso. Y ya inmediatamente, cuando terminé el posgrado de psicopatología, pues dije, bueno, estaba buscando trabajo, entonces con las personas con las que yo estaba tomando ayahuasca, yo dije, me gustaría trabajar de esto. Y me dije, pues adelante, ¿no? Entonces me formé, entré en una escuela de formación de facilitadores y empezamos a trabajar por todo el mundo y estuve 8 años trabajando en esa organización hasta que al final salí, estuve un año tranquilo, conectando con mi papá, con mi mamá, pasando tiempo con ellos, y desde hace 2 años y medio que cofundamos Floreciendo junto con Flor Soeiro, que es una amiga que está en Uruguay, que es la que lleva toda la parte de allá, y aquí estamos junto con todo el equipo. ¿Qué pasa, tío? Buenos ¿Cómo has días. descansado? ¿Cómo estás? Bien, estábamos antes grabando. ¿Cómo has descansado? ¿Qué tal ha sido? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ¿estás preparado? Porque creo que a las 8 y poco creo que empieza el primer contacto, ¿sabes? Sí. Van a hacer, ¿cómo se llamaba? El cambo. El cambo. La verdad que me quedo ya ahí un poco impactado porque nunca lo he visto, tío, no sé lo que es. Perdona que te haga esta pregunta, pero me entra curiosidad y porque, claro, nosotros no sabemos qué es lo que se paga por... ¿Te puedo hacer esa pregunta? Sí, por supuesto, claro que Es sí. libre de- Está para- todo en la web y todo. Bueno, pues una noche de ayahuasca cuesta 210 euros. 2 noches cuesta 395 y las 3 noches cuesta 595. Ahí te incluye desayuno, comida, merienda, alojamiento, los talleres de preparación y de integración y las sesiones con el ayahuasca que puedes tomar hasta 2 veces durante la noche, aunque no cobramos por la medicina, se cobra por el estancia y la apoyo alimentación, y el sí. asesoramiento, sí. Después el bufo alvarius cuesta 135, el cambo cuesta 125, o si haces la vacuna completa del cambo, que son 3 sesiones, 295. Nosotros estamos constituidos como empresa legalmente, somos una sociedad limitada profesional que está colegiada en el colegio de psicología. Yo también estoy colegiado y pagamos nuestros impuestos y todo en regla. También tengo contratados a los trabajadores y está todo en regla respecto a la parte fiscal. Me has sorprendido. ¿Nos enseñarías un poco lo que es Sí. las cosas, ¿sabes? Sí, Que por podamos supuesto, observar un por poco cómo supuesto. son. Bueno, como os decía, esta es la ayahuasca. ¿sí? Esto es lo famoso Sí, brebaje. viene normalmente en una miel, pero Parece se le pone un como- poquito de como agüita. la- Sí que, tiene un olor... Bueno, esto lleva utilizándose durante aproximadamente 300 años. Se cree que es milenaria, pero en realidad es del siglo XVII cuando se descubrió. Fue una casualidad, o sea, estaban compartiéndose medicinas para vomitar, porque es una costumbre purgarse en la selva, y de casualidad juntaron 2 y hay en una reducción de los jesuitas entre varios indígenas que se juntaban ahí para el comercio, y ahí de casualidad surgió eso según los estudios antropológicos. Esto es un informe técnico, ¿no? Donde está firmado por 12 doctores del Instituto Eifer, ¿sí? Donde se demuestra, como decimos, que la ayahuasca no es tóxica, que no produce adicción, porque no activa los circuitos de recompensa del cerebro, como otras sustancias que van por la vía de la dopamina, como por ejemplo la cocaína, la metanfetamina. La ayahuasca va por la vía de la serotonina, entonces no activa los circuitos de recompensa y no hay craving, no hay esa cosa de compulsiva, ¿no? Esto ocurre también con psicodélicos como la psilocibina o el LSD, pero no ocurre, por ejemplo, con sustancias como el MDMA, la ketamina, que tienen un potencial adictivo, incluso de sobredosis. El único tema con la ayahuasca es que no se puede patentar. Y como no se puede patentar, no hay ninguna farmacéutica que quiera invertir los miles de millones que cuesta convertir algo en un medicamento para poder rentabilizarlo. Entonces, la única manera de que la ayahuasca se convierta en un medicamento que se puede incluir en los sistemas de salud pública, como va a pasar con la psilocibina, que ya la Agencia Europea del Medicamento ha invertido 6,5 millones de euros en psilocibina para hacer un ensayo clínico en Europa, y hay un movimiento ahora que sí que el ISCAR, donde se están recaudando 1 millón de firmas para legalizar la terapia y todo. Pero ¿qué pasa? Que se puede patentar una forma de psilocibina, pero no el hongo, por eso. Pero se sabe que el hongo, la seta, es más útil que el principio activo, pero claro, no se puede patentar, y ese es el tema con la ayahuasca. Por eso que hay un poco un choque ahí de las farmacéuticas a veces, porque las farmacéuticas, digamos, ahora lo que han venido vendiendo son los antidepresivos, los ansiolíticos, que yo no estoy en contra. Pues tú tienes un día un episodio de que te quieres matar, te tomas un ansiolítico y a lo mejor eso te ayuda a calmarte y no matarte.
matarte. Pero España es el país que más consume benzodiazepina del mundo. Ahora han sacado unos estudios de Madrid. Madrid es el que la droga que más se consume son las benzodiazepinas. Hay un consumo, se venden las recetas, todo. Lo que hacen es paliar los síntomas. Los antidepresivos también palian los síntomas porque están basados en la hipótesis falsa de que hay un desequilibrio químico en el cerebro de serotonina que hay que corregir. Y eso es falso. Pues ya se hicieron unos metaanálisis de la psiquiatra Joana Moncrief que eso no es así. Obviamente que la depresión es por causas más profundas. La propia palabra lo dice. Depresión. No aguanto más la presión. Es una etapa de transición que no necesariamente tiene que ser una patología, sino una oportunidad de sanar. Y la ayahuasca va a la raíz de por qué estoy deprimido, que tiene que ver con el trato que me estoy dando a mí mismo, lo que creo de mí, del futuro, las creencias que tengo. Entonces, ese es el tema. Yo leí que ayahuasca puede ser como 15 años de terapia. ¿Es la verdad así? ¿Un toma de ayahuasca? Depende de la persona, porque lo que importa, o sea, la gran medicina es la disposición, es la actitud que uno tenga. Es decir, tú viste que esta noche dimos a todos la misma dosis, pero no todos han tenido el mismo proceso. Por eso lo primero que hacemos cuando entramos a la mañana es hacer una ronda donde cada uno pueda preguntar, o sea, donde cada uno pueda poder decir tres palabras primero, donde describan su experiencia y luego ya abrimos el espacio para que cada uno comparta más en profundidad. Así, con esas 3 palabras, ya las personas que de alguna manera tuvieron una experiencia que no fue como sus expectativas, ya pueden ver, pero ese ¿por qué tuvo esa experiencia? Claro. Porque la ayahuasca no te conecta con lo que tú quieres, sino con lo que tú necesitas, ¿sabes? A lo mejor han venido personas que dicen, vino uno que decía, es que yo, mi padre, y resulta que conectó con el hermano, porque el punto nuclear estaba en el hermano. ¡Wow! ¿Cómo se hace este brebaje? ¿Cómo es la preparación? Bien, bueno, pues... Me llama mucho la atención, ¿no? Porque claro, es simplemente batiendo una rama, ¿sabes cuál es? Hola. La ayahuasca, como os decía, está compuesta de 2 plantas. Una es una liana, que es la Banisteriopsis capi, que es la que se conoce como ayahuasca, y lo que se hace es que se arranca y se muele. Se muele, tiene que tener unos 10 años, entonces se muele y luego se pone una hoja, se pone todo en un caldero con agua hirviendo y se empieza a cocer durante 72 horas. 72 horas sin parar. Sí, sin parar. Entonces luego allí se testa y ahí, por ejemplo, en Perú, la ayahuasca es patrimonio nacional. O sea, está constituida como patrimonio nacional, como aquí el flamenco. Y en Colombia también. Y en Brasil también. En Brasil es donde más están avanzadas las investigaciones. Entonces allí pasan unos controles de calidad. Y luego se trae aquí. Traer ayahuasca sin problema de allí para acá. Pues, ¿cómo está el tema? pues en principio uno la puede traer, pero si en el aeropuerto, por ejemplo, te paran y ven que es ayahuasca, te la pueden quitar. No te meten en la cárcel porque no es ilegal, pero te la quitan y te abren un proceso donde se lleva esto a unos análisis hasta que se ve que es ayahuasca y después ya está. Pero entras en un proceso, digamos, donde a veces a la persona a lo mejor puede pasar una noche en el calabozo, aunque no es lo usual, ¿no? Y oye, y eso de que los móviles, he visto que venía una chica, tienes ahí una bandeja llena de móviles, tío. Sí. ¿Cómo es, tío? Sí, bueno, durante la noche, la ayahuasca se le conoce como la medicina del perdón en algunos ambientes, ¿no? Entonces, no solo porque uno puede conectar con el perdón hacia uno mismo en el sentido de reconciliarse con uno mismo, sino que también puede conectar con el perdón hacia otros seres humanos, seres queridos, y también con una necesidad de pedir perdón. Entonces, durante el proceso puedes conectar con familiares, con personas a las cuales sientes que tienes que decirles algo, y a veces las personas se ven movidas a llamarles en ese momento desde la emoción, y obviamente como son las 12:30, la 1 de la noche, consideramos que es un horario que el familiar, si no ha sido avisado de que va a tomar ayahuasca la persona, pues se puede sobresaltar un poco a esa hora de recibir una llamada o lo que sea. Entonces también además no es lo adecuado. Lo más adecuado es que cuando ya esté más integrado pues pueda contárselo al día siguiente, o que se reúna con él, o si está lejos que haga una videollamada, pero es sobre todo por eso. Luego ya antes del desayuno se dejan aquí y ya los recogen. Bueno, ahora vamos a iniciar ya con el cambó porque ya llegó el momento mientras otros desayunan. Si queréis bajar a verlo, pues estáis invitados. Muchísimas gracias. ¿Vale? Venga. Esto es lo que se va a aplicar. Entonces, Marc va a ser el facilitador que te lo aplique, ¿sí? Puede ser que experimentes algún tipo de emoción también, que permítetela, porque también el cambó, al desestrujar, pues hace que uno saque sus emociones.
¿Cómo ha sido la experiencia? Muy bien. No tan fuerte, pero bien. ¿Cómo ha sido? No hemos querido molestarte porque al fin y al cabo creo que es una cosa que Sí. es para vivirlo, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el proceso desde el principio, tu sensación? Estuve un poco nervioso. Todo el tiempo me sentía tranquilo. Podía sentir las sensaciones en mi cabeza, en mi cuerpo. ¿Qué es lo que sentías? ¿Lo ¿Cómo? podrías explicar? Sí, La relación de es un poco de... En inglés se llama tingling. Sí, hormigueo por tu cuerpo, ¿no? Sí. Las piernas y tal. Sí, mucho más en mi cabeza. Fue como aire en mi cabeza. Y mis ojos como así. Como un poco de energía. No mucho dolor, no mucho miedo. Bien, primeras sensaciones buenas entonces. Sí. Bueno, Sergi, la verdad que estoy alucinando un poco con todo lo que estoy observando y viendo. Me da bastante curiosidad y me da muy buenas sensaciones, te lo debo de decir, ¿vale? Porque pensaba un poco como, bueno, no sé cómo se verá desde ahí, pero en serio me da mucha tranquilidad y mucha calma, y luego encima también ver a las personas, porque claro, no es el típico... no sé, hay como mucha variedad de personas, ¿sabes? Haciendo esto, las sensaciones que sienten. Vamos a sacar el tema que creo que es súper importante y todo el mundo se lo está preguntando, fijo. ¿Qué pasa con la ley, tío, con todo esto? ¿Hay legalidades? No, sí, no, porque claro, es decir, esto cualquier persona que lo vea diga, están poniéndose de droga y están tal, ¿sabes? Explícalo para que se pueda llegar a entender, Claro. ¿sabes? Muy bien, claro. Y luego que también sí. has tenido experiencias, ¿no? También Sí, respecto... sí. Hay un convenio del 1971 de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que aclara cuáles son las sustancias que son ilegales. Dentro de esa lista está incluido el DMT, en su forma sintética, cristalizada. En la misma JIFE se aclara en un párrafo que los preparados vegetales que incluyan ayahuasca y además, o sea, que incluyan DMT y además pone explícitamente la ayahuasca, no están incluidos, y compete a cada país fiscalizar sobre ellos. Para que la ayahuasca sea ilegal, tiene que aparecer explícitamente la palabra ayahuasca en la ley. ¿Qué ocurre? Que en el año 2022, en octubre, había surgido un grupo antisecta de la policía que estaban haciendo un trabajo con verdaderas sectas, y un pastor evangélico en Asturias puso una denuncia porque una sobrina suya había dejado de tomar una medicación psiquiátrica y estaba en un retiro de yopo. Una medicación que tenía los antidepresivos, la había dejado porque había elegido otro tipo, como adulta que es, de tipo de medicina, ¿no? Que a lo mejor le vendría mejor. Entonces le cayeron 40 policías ahí y entonces ese caso se archivó, se le devolvieron las medicinas, pero digamos que se inició toda una campaña de persecución donde se empezó a asociar la ayahuasca a sectas. Quizá a lo mejor porque si un juez te va a dar más una autorización para hacer una entrada y registro en una casa cuando hay sustancias de por medio, que si es una secta subjetivamente hablando, que no tienes ningún motivo de delito a lo mejor aparente para entrar. Después entraron en Girona, en otro caso que también se archivó. Después entraron en Yecla, la Guardia Civil. Después entraron en Canarias, después fueron a Burriana, a Valencia, después vinieron aquí, a San Pol de Mar. Sí, 40 policías entraron. Y bueno, rompieron los cristales, y yo lo que hice fue, bueno, yo llegué tranquilamente porque ya me lo veía venir, que en algún momento iban a venir, porque nosotros nos anunciábamos y todo. Y me dijeron, claro, ellos entraron y se encontraron con que las personas no sentían que les vinieran a salvar, sino le dijeron, ¿qué hacen ustedes aquí, no? ¿Y por qué entran así? Entonces me dijeron que tomara la palabra, y yo les dije, bueno, ábranse de que esto que está pasando aquí no es una injusticia, estas personas están haciendo su trabajo, aparentemente puede parecer una injusticia, pero con el tiempo comprenderemos que todo esto quizá tenga hasta su propia inteligencia y ya lo comprenderemos. Tuvo, ¿no? Para ti, Luego la además, tuvo, en tu porque persona, pero... yo estoy agradecido que eso ocurriera, porque gracias a eso yo me enraicé aquí, me vinculé con este lugar, con la casa, conocí a mi esposa, y yo estoy agradecido, y lo digo totalmente, de lo que ocurrió. Y bueno, pues nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo, porque obviamente nosotros no hemos cometido ningún delito y no hay ningún tipo de reincidencia. Bueno, Sergi, ¿y ahora qué nos espera? ¿Qué es lo que Sí. queda? Nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser una clase de formación, porque tenemos una formación de 6 ciclos donde formamos a las personas que quieren trabajar con nosotros o que quieren organizar sus propios retiros y sesiones. Vienen profesionales de la salud mental, médicos y también personas que se han dedicado a otras cosas en su vida y que sienten esta vocación. Entonces son 6 ciclos simultáneos a los retiros, en los cuales hay prácticas. En el 4.º ciclo ya puedes dar una toma de ayahuasca. Esto es un tema que a nivel, digamos, de la comunidad ayahuasquera a algunas personas no les agrada, porque claro,
tradicionalmente esto ha sido algo como que, digamos que no, solo los de allá pueden darlo, ¿no? Las Estamos personas hablando de indígenas o lo que Latinoamérica, sea, y de una manera concreta, tradicional y todo esto. Cuando, por ejemplo, en Colombia hay muchas tribus que si la mujer tiene la regla, no puede, tiene que ser a partir de la menopausia. Entonces eso es un criterio que no nos parece. En la Yaguanawa en Brasil se rebelaron, entonces las Shipibo en Perú ya también tienen que ser mayores. Entonces nosotros el 90% de nuestro equipo son mujeres y consideramos que eso es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que la sexualidad y que el género de una persona no tiene que estar en riña con la capacidad profesional que tenga. Bien. Nada, pues a ver, y luego a la noche creo que tenemos también el día ya de por sí de que vamos a poder verlo Sí, de verdad, 100%. exactamente. Sí, Ayer sí. fue como un poquito al por encima, pero luego nos tuvimos que retirar por respeto a todos, ¿sabes? ¿Tú crees que vamos a Sí, poder? ya las aunque sea? personas están súper agradecidas, todo, ya va avanzando el retiro y ya... Sí, porque ha sido Van complicado. A ver, avanzando. ahí no te podría decir, creo que hay 16 personas, 15 personas, más o menos, no sé, hay bastantes. Claro, una cámara no ayuda y más cuando vas a vivir esta experiencia, ¿no? Pero parece que como que con las horas que van pasando nos van conociendo, van viendo que todo es pues simplemente pues hecho con buena sensación, ¿no? Como lo estáis viendo, y parece como que se están animando y cada vez es como que más receptivos, a ver si tenemos suerte y podemos pues exponer un poquito más eso, ¿vale? A todos los demás, aunque lo vais a ver igual, pero si lo veis con más gente, pues mejor. Señorita, usted también es del equipo, ¿no? Sí, ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Qué es tu rol aquí? ¿Qué haces, Cristina? Pues bueno, yo hago varias cosas, la verdad. Una de las cosas que hago es traducir, porque viene gente de Francia, de Inglaterra y de otros países, entonces hago de traductora. Ok. Pero también de vez en cuando soy facilitadora también, es decir, acompaño a las personas en las sesiones. ¿Acompañar qué significa? ¿Cuál es Bueno, el...? acompañar es, en realidad, por ejemplo, en la sesión de ayahuasca creamos un espacio seguro con música y bueno, básicamente estamos ahí para si la gente necesita algo. Entonces simplemente estamos presentes, ponemos la música, si alguien necesita algo pues le llevamos agua, le llevamos papel, le llevamos... Le das lo ese que calor, sea. ¿no? Como vimos un poquito, que te acercas, le das calor, estás ahí acompañando, ¿no? Eso un también. poquito Sí, para sentirse más protegido, ¿no? En ese estado que está esa persona, ¿no? exacto. También si hay alguien que en algún momento necesita pues que vengamos a estar con ella y pues tiene miedo, nos llama y vamos allí. Y aparte de esto también canto, ¿vale? Y bueno, la música es muy importante porque te transporta mucho, te hace conectar con emociones, también transmite pues una energía, ¿no? Concreta. Y bueno, pues eso, también canto y bueno, lo que me suelen decir es como que cuando canto pues es como una energía de mucha relajación, de mucha armonía. Esto es una cosa que si no lo experimentas es difícil, pero cuando tomas estas medicinas pues estás en un estado de conciencia diferente, más sensible a todas estas cosas. Y como sé que es algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho y veo que ayuda a la gente, pues me gusta ser parte de esto. Es como que me enriquece mucho estar aquí, trabajar aquí. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, mira, Michael, le voy a enseñar una cosita, ¿vale? A ver, ¿qué tienes por ahí? Bueno, vamos a hacer una pequeña clase aquí de psicofarmacología. La psicofarmacología es la ciencia que estudia el potencial de las sustancias para tener un efecto terapéutico en la psiquis. Dentro de la psicofarmacología hay varias sustancias, los ansiolíticos, los antidepresivos, también está los antipsicóticos y por último están los psicodélicos. Los psicodélicos han sido bastante excluidos, principalmente a través del descubrimiento del LSD. En sus primeros años hubo muchísima investigación con el LSD, de hecho hay ensayos clínicos en fase 3 ya, o sea, a punto de aprobarse para la ansiedad generalizada, pero como el LSD, digamos que tuvo una ola contracultural donde muchas personas no querían ir a la guerra del Vietnam y todo eso, pues se prohibió como una manera de arrestar a las personas que portaban esas sustancias, ¿no? Y de alguna manera frenar ese movimiento político, y dentro de ahí se englobaron otras sustancias como la psilocibina, el DMT, pero bueno, como decíamos esta mañana, el DMT sintético no es ilegal. Claro. O sea, el DMT sintético es ilegal, el que no es ilegal es el natural. El 12... El natural, el que se encuentra aquí en la Vale. ayahuasca. Esto es la ayahuasca, ¿vale? Así es como Sí. Nosotros la traemos así, viene, ¿ves? Como Al contacto, una plasta. no, así al Esto contacto no pasa hay nada. que poner, hay que poner una agua, ¿sí? De 1 kilo de ayahuasca salen 40 dosis.
O sea que esto parece que es mucho, pero en realidad con esto tienes para 40 personas que quieran tomar. Claro, a 20 si te toman 2 veces, claro. Y de aquí, un 0,8 de esto es DMT. Es decir, que en 1 kilo de ayahuasca tienes 800 miligramos de DMT. Por lo tanto, si yo traigo 20 kilos de ayahuasca, de ahí tenemos pues aproximadamente menos de 20 gramos de DMT natural, que además jodas, ya ves. no es ilegal. Pero solo para que lo expliquemos en términos, además de que el ayahuasca tiene armina, armalina, tetrahidroarmina. La tetrahidroarmina se está estudiando porque es la principal responsable de la neurogénesis. Y la armina se está estudiando también para la diabetes. Este es el bufo alvarius. El famoso bufo. Sí. Como habéis visto esta mañana también. Wow, qué extraño verlo así, ¿eh? Y Sí. qué bonito también, ¿sabes? Sí, son unas... Hacen como cristales, ¿no? Así. Sí, son unas secreciones que se extraen de las glándulas parotoides del bufo. Se ponen como un cristal. Puedes ponerlo en la mano, entonces afectan, ¿verdad? se- Al contacto. se ordeña. No, de hecho eso tú te lo comes y no te hace nada. Porque el propio estómago o sea, tiene que combustionarse para que haga efecto. De aquí, el 5-MeO-DMT que hay es aproximadamente un 1%. Y Por eso es otro- directamente natural, directamente del sapo de las glándulas, ¿no? Sí, de Estamos las hablando glándulas del bufo alvarius. Sacan el líquido de esas glándulas Ujú, sí. y lo dejan secar Sí, directamente exactamente. sin añadirle ningún Exactamente. aditivo ni nada. Los ensayos clínicos con el 5-MeO-DMT ya están en fase 2B. Para una etiqueta que se han inventado que lo llaman depresión resistente al tratamiento, que es una etiqueta que se han inventado para decirle, para etiquetar a personas que no funcionan con los antidepresivos, que son aproximadamente el 50%, porque los antidepresivos producen embotamiento emocional, producen o sea, digamos que mantienen a la persona pero no van a la raíz. Entonces hay muchas personas que se quedan atascadas ahí. Entonces se ha inventado esa etiqueta y ahora hay ensayos clínicos con psilocibina de las setas y con 5-MeO-DMT aquí en el Hospital de Sant Joan de Déu, como decíamos, en los cuales se está investigando esto. Wow. Esto es el cambó, ¿sí? Esto es lo que explicábamos esta mañana, ¿no? Se abre, está muy bien cerrado, claro, y aquí digamos que está lo que es la parte de la medicina dentro de la tableta, ¿vale? ¿Eso es? Sí, sí, Eso es ahí viene, se pone agua y se ponen los puntitos y ya está. Ahora estamos en lo que se conoce como el renacimiento psicodélico, ¿no? Porque a raíz de unos estudios que se hicieron en el Hospital John Hopkins, del doctor Roland Griffiths con psilocibina, se vio que las experiencias místicas que se producían ayudaban a las personas que tenían cáncer terminal a poder enfocar y atravesar la muerte de otra manera. Y ahí se reactivó la investigación psicodélica hasta el día de hoy, ¿no? Ahora el ministro de Salud de Estados Unidos, que es Kennedy, su hijo tomó ayahuasca y se liberó de suicidarse porque él estaba muy deprimido porque su madre se había suicidado y todo, y salió diciéndolo, o sea que es muy probable que ahora avance mucho esto. Este es el yopo, que el yopo es una medicina del Amazonas venezolano. Huele mucho a cacahuete, ¿eh? Sí, son impresionante. unas vainas, unas semillas que se muelen y se ponen, se tuestan y bueno, tanto la planta como esto es legal, pero para que esto haga efecto primero tienes que tomar la ruda siria, ¿sí? Tienes que tomar, bueno, de esto lo que hay aquí de DMT y 5-MeO-DMT también es mínimo. Y esto es la ruda siria, es otra planta también que de aquí se toman como unos 5 gramos es un té como relajante que te abre. Que por lo separado produce- no haría ninguno nada, ¿no? Ninguno. Nosotros tenemos una enzima en el estómago que es la MAO, la monoaminoxidasa. Cuando tú tomas algo, la monoaminoxidasa elimina el DMT, lo destruye, para que uno no entre en un estado visionario, ¿no? En un momento en el que a lo mejor no sea algo que uno quiera, ¿no? Cuando tú plantas ayahuasca en un entorno doméstico, no segrega tanto DMT como cuando está en un clima selvático de incertidumbre, de que no sabes qué va a pasar. Y eso es una analogía muy bonita, ¡Guau! de que el ser humano cuando está en un momento de incertidumbre es cuando la conciencia se activa. Por eso es tan vertiginoso seguir el camino del corazón, porque no sabes hacia dónde te va a llevar. Pero hay que seguirlo con coraje, ya solo por seguirlo ya lo vale. Impresionante lo que acabas de contar. Y por ejemplo, con el sapo, ¿qué pasaría?
¿No podrías tener un sapo para poder crear esto mismo, ¿no? El sapo no hay que, o sea, no se puede sacar de su entorno, porque además de un sapito salen muy poquita dosis, entonces hay que dejarlos allí. Nosotros, los proveedores que tenemos son una familia, o sea, son familias que viven allí, que toda la familia se dedica a eso. Es bueno saberlo. Les pagamos lo que nos piden y lo hacen con muchísimo respeto, sin hacerle daño al animal y depositándolo en el mismo lugar donde se sacó. ¿Y de cuántos sapos han tenido que salir esta cantidad, por ejemplo? ¿Podrías saberlo? De unos 20 sapos. No me jodas. ¿En serio? Sí, pero ellos salen solo entre mayo y septiembre. Wow. Salen a la época de lluvias y entonces empiezan a crecer. Es muy bonita la historia del sapo. Cuéntanosla, ya que te pones, ¿sabes? Bueno, yo quiero saberla, ¿sabes? Sí, claro, tío. O sea, sí, el sapo en realidad, o sea, como primero se descubrió el 5-MeO-DMT sintético, pues hicieron un estudio de la zona de Sonora y se descubrió que ahí había 5-MeO-DMT y eso fue el Vittorio Sparmer, el mismo estudioso del Cambó. Y una persona que se llamaba Ken Nelson, que tenía un seudónimo Albert Moss, que luego ya le buscaron y se descubrió, pues él fue el primero que decidió extraerlo y fumarlo. Y escribió un panfleto, fundó una iglesia en Estados Unidos, la iglesia del Sapo Lalu, pero todo al final se cayó y algunos conservaron ese conocimiento y que quedó en un libro, ¿no? Que es el de Plantas de los Dioses, y ahí hubo una persona que lo leyó, que era un artesano llamado Corbis. Entonces él se lo dio a otro, a Evans se lo dio al doctor Jerry, que estaba adicción a la metanfetamina, salió de la adicción a la metanfetamina, el doctor Jerry se lo dio a Octavio Rettig, que ha sido como el máximo divulgador del sapo en su momento, ¿no? Y él a través del Burning Man conoció a más personas, lo empezó a divulgar y lo que hizo fue llevarlo a las tribus de Sonora diciéndoles que eso era una medicina que ellos habían olvidado, porque para ellos el sapo es sagrado, entonces se llamaba una medicina de rescate ancestral y algunos abuelos cuando la fumaron dijeron, esto lo usábamos nosotros, pero bueno, eso es un poco una hipótesis que se usa, pero también el Bufo alvarius es bastante reciente, entonces yo cuando fumé el Bufo alvarius dije, esto tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Sí, o sea, para mí fue algo que en su momento había un amigo mío que me decía, el sapóstol, se reía, ¿no? Pero yo en esa organización donde estaba pues dije, bueno, vamos a expandirlo, ¿no? Y muchas personas también, ¿no? Que es algo que te cambia la mirada de la vida y de la muerte, que te hace vivir la eternidad, te das cuenta de que la muerte como tal no existe. Bueno, Tom, creo que va a llegar tu momento en breves. ¿Cómo es tu sensación ahora? No miedo, pero muy emocionado para tomar. Estoy con mucha curiosidad. No sé, estamos listos. Yo creo que también, la verdad. Yo creo que si esto ya está listo yo no lo voy a tomar, ¿sabes? Claro. Y estoy listo, ¿sabes? De decir, joder, lo haría, ¿sabes? Lo podría hacer, pero es tu momento, lo vas a poder disfrutar. Y sobre todo, disfrútalo, pero también intenta que lo podamos entender. Quiero invitar a los oyentes en este viaje conmigo y vámonos. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Vamos a dar este gran comienzo a la toma de hoy. Y antes de comenzar, ¿sí? Las personitas nuevas que acaban de llegar hoy, si quieren compartir su nombre, en qué momento de la vida se encuentran. Las personitas que hicieron el bufo, si quieren compartir. Para mí la experiencia del bufo ha sido un antes y un después en mi vida. Es algo que no se puede describir con palabras porque ensuciaría la experiencia. Es inefable, nada más que eso. Es por mucho la experiencia más potente de mi vida. Para mí fue como realmente morir, viajar, salir de este cuerpo y confirmar literalmente de que no somos cuerpos como espíritus, sino espíritus con un cuerpo, y que somos realmente esa fuerza, esa luz que tenemos ahí. Yo lo definiría con 3 palabras: amor, luz y renacer. Impresionante, impresionante, impresionante lo vivido, y despertarme y ver todos alrededor mío, es una fotografía que me quedará por toda mi vida, de verdad. Me sentí, por primera vez me liberé, noto que
Es como si hubiera salido el diablo de dentro. No sé cómo explicarlo. Es una sensación imposible de describir con palabras. Qué hermoso. Y qué bonito, ¿no? Porque nos permite conectar con ese amor que está siempre dentro de nosotros. Al final son grandes llaves, como decía Sergio, que nos permite conectar con esa divinidad que somos, con esa unidad que también somos. Hay una mirada, ¿no? de que quizás estas herramientas no la vean como algo bueno, como algo bien, pero si supieran las historias que se viven acá, si supieran cómo se transforman las vidas, yo creo que se gastarían el tiempo en invertir y en investigar lo que realmente puede beneficiar a cada persona, desde la raíz, desde el origen. La sugerencia que también les voy a dar para las personitas nuevas que vinieron, puede que surja el vómito, pero no hay que forzar. Si surge, la mejor posición siempre va a ser como gatito. Confíen en todo momento, confíen en el espacio, ¿sí? Si hay algún momento de incomodidad, respírenlo, por algo aparece, no se evadan, ¿sí? Escúchense, mírense, que son seres hermosos, no tengan miedo de su propia belleza. El amor lo conquista todo. Vamos a hablar un poco bajo para no afectar a la gente, ¿vale? ¿Cuál ha sido la primera sensación con el sabor? Tranquilo. Se parece un poco de... No cacao, pero un poco seco. Cacao seco. Un poco. Es amargo, es ácido. Un poco. Pero muy tranquilo. Buen viaje. Gracias. Cuando cayó la noche empezó la toma. Algunos eligieron yopo, otros ayahuasca. El ambiente era brutal. Luz bajita, música tranquila, aunque se respiraba un poco de nervios y sobre todo algo de miedo. Se sentía algo especial sin que nadie dijera nada. Aquí empezó a cambiar mi forma de verlo y sobre todo de no sentir miedo. Da igual, olvídate del vídeo, porque ya no es importante, ¿vale? Es importante que lo vivas y luego me lo cuentas bien. Así que fluye. Vamos, llega hasta el fondo. Fue un viaje increíble. Diferentes lugares, muchas memorias de antes. Wow. Muchas cosas. Vamos a tomar una copa más de ayahuasca. Un poco más fuerte. Cuando me siento mucho en paz, mucho. Estoy aquí, en este presente. Porque mi cuerpo es la tierra, mi agua viene con sangre, porque mi espíritu es fuego y mi palabra es el aire, porque mi cuerpo es la tierra. Se nota mucho la energía, ¿sabes? La gente, las emociones, la sensación, ¿sabes? Pensaba que era como más hardcore, ¿sabes? Las sensaciones de vómito, que aunque han habido bastantes, como más... un tema más de ahogarse a la gente, agobiarse y nada, todo lo contrario. Es una experiencia bastante bonita visualmente. Y debo deciros que me quedo con muchas ganas de vivir esta experiencia, la verdad. Dios, estoy reventado, Javi. Bueno, vamos a buscar al Tom, que la verdad nos hemos despertado, no sabemos nada de él. Ayer se quedó en el viaje, la verdad que espectacular, todavía lo estoy pensando, ¿sabes? Así que vamos a intentar ver si se acuerda de algo. Chico, ¿qué pasa, chaval? Hey, Buenos días. buenos días. ¿Cómo está usted, caballero? Estoy limpiando el cubo. ¿Cómo ha sido la experiencia?
No sé cómo voy a empezar, pero todo fue muy fuerte, muy fuerte. Yo podía sentir que todos somos uno. Y con la música... Todo era perfecto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, estamos aquí por esto, así que no te preocupes. Sí, sentí diferentes sentimientos con diferentes canciones. Una canción fue con amor, una canción fue con miedo, con dolor. En un momento la lluvia muy fuerte y luego la lluvia transforma como bombas. Y yo puedo ver los niños en el mundo, podía sentir el dolor de los niños. ¿Sabes? Las cosas que hoy en día te afectan es una mentira, es pensamientos. Y en este momento yo sentí paz, porque no existe. Personas en mi vida que tenían dolor o cosas que afectan, podía sentir las emociones. Empatía, mucha empatía. Está bien, tío, está bien. Amigos, familia, ¿sabes? Ahora tengo mucho más paz con esta gente. Tom hizo su segunda toma de cambo. Esta vez aplicó 2 puntos. La primera fue muy débil, pero esta vez la verdad que fue la sensación mucho más fuerte. Impresionante, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la sensación? ¿Cómo es? Ahora tengo más energía. ¿Pero cuál es la sensación que sientes así en tu cuerpo? Es decir, la Es- transición del es- tiempo, ¿cómo es? Es como un masaje para adentro. Calor, un poco calor en mi cuerpo, Ajá. en mi cabeza, mucho más. ¿Toca lo que es el tema de la conexión con el cerebro? Es decir, ¿el pensamiento o es más físico? Es más físico. Es más físico, ¿no? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el taller de integración, que es una parte fundamental del retiro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una ronda para que cada uno diga su nombre y 3 palabras con las que describa su experiencia de anoche. Me llamo Borja y mis palabras son renacimiento, amor y revelación. Me llamo Olga, mis palabras son control, coraza y despierto. Divertido, empatía y amor. En ese momento la cosa cambió bastante. La gente empezó a abrirse de verdad, a contar sus experiencias, a dejar de lado las inseguridades. Se notaba que el grupo ya empezó a confiar más el uno del otro. Sergi tiene un don para esto. Es ahí cuando empezó la magia. Hizo constelaciones familiares. Si no sabes lo que es, te aseguro que es algo que te va a dejar de piedra el día que lo hagas. Para ayudar a las personas empezó a ir más profundo, a sacar cosas que venían arrastrando desde hace mucho tiempo, a sacar todos sus demonios, sus problemas, su niñez, su niño profundo, desde dentro de sus corazones. Y te aseguro que es muy fuerte vivir esto desde cerca. No solo escuchas sus historias, es que las sientes, sientes su dolor, sientes su tristeza, su alegría, todo. Imposible no empatizar. La verdad fue increíble. Tenía cosas de mi vida, pero no de mí mismo, mucho de mí mismo. Tengo una prima que tiene una discapacidad, sí. No puede hablar, no moverse. La vi en mi viaje como normal y como una persona muy importante en mi vida, pero no sabía. Esto fue uno y el otro fue con un primo. How do you say he went to prison? Sí, mi primo está en la cárcel y yo puedo verlo gritando, sufrir y sentir estas emociones. Y sentí como un hermano mayor de él. Y en este momento siente que necesita dar en la vida. Y quien en este momento en la vida necesita recibir. La indicación que es que ellos no tienen que abrazar, porque a veces como que no sabemos recibir sin dar, ¿no? Entonces ellos tienen que rendirse y nosotros somos quienes abrazamos. Tienen que cerrar los ojos y las manos y no hacer absolutamente nada.
Este ejercicio fue muy especial, algo que parece tan sencillo como una simple caricia, un abrazo o el poder del amor. Pero que a veces nos cuesta muchísimo el poder dar y sobre todo recibir. Fue un recordatorio de lo importante que es abrirnos tanto para entregar como para aceptar. Un momento sencillo pero muy poderoso. Las personas que vieron, Recibí. sintieron que recibieron. A la cuenta de 3 vamos a gritar con toda nuestra fuerza de los pies hasta la cabeza. Amor. 1, 2, ¿Estás preparado? Estoy preparado. Si quieres conectar con el bufo, para una intención, lo que quieras. Vale. Entonces tú no tienes que hacer nada, solo vamos a hacer 3 respiraciones, ¿vale? Al principio, profunda. Y la tercera vez que exhales, yo ya voy a empezar a calentar la pipa, te la acercaré y tú no tienes que hacer nada. Yo te acerco la pipa y tú solamente concéntrate en inhalar todo lo largo que puedas, todo lo profundo que puedas y despacito, más despacito que eso que has hecho ahora, ¿vale? Como que tiene que durar 15 segundos, o entre 10 y 15, ¿vale? Y ya está, solo concéntrate en eso, en inhalar lo más profundo que puedas y ya está, ¿vale? Y bueno, después ya entregarte a la experiencia, simplemente permitir, aunque sea muy intenso, pues confiar que no va a pasar nada, ¿vale? Estamos Vale, aquí sí. y que vas a volver, aunque sea muy intenso, ¿vale? Y simplemente eso. Ves sacando todo el aire, ves sacándolo, muy bien, ves sacándolo, en todo lo que puedas. Retén todo lo que puedas. Y ahí entrégate a la experiencia. Muy bien. Confía, déjate llevar. Confianza. Entrégate. ¡Wow! 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 Amor. Aquí estamos. ¿Cómo has sentido? Bueno, si quieres, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Antes de que sigamos con esto. Ya sabes que me he decidido a probarlo, ya que estoy un poco nervioso porque, bueno, yo ya he hecho algo parecido hace mucho tiempo, pero es algo muy fuerte, ¿vale? Sí. Como tú ya sabes, y al tener todos mis demonios ya matados, volver a tener que saludar, no sé si estoy preparado o qué me voy a encontrar, ¿sabes? Pero creo que por el vídeo, por la situación y por esto merece la pena, ¿sabes? Volver a tocar un poco, a ver. Entonces, si te parece bien, cuando viva yo la experiencia, ¿vale? Justo cuando esté volviendo, nos sentamos y hablamos. Esta noche vamos a tomar ayahuasca. Creo que ayer cuando nos fuimos ya la gente estaba pues en su mundo, creíamos que era innecesario seguir, pero es que cuando nos fuimos pasó todo lo mejor. Y bueno, aunque no han compartido mucho la gente sus experiencias, creo que esta noche podemos vivirlo desde dentro y Javi estará ahí intentando a ver si puede por lo menos contar mi experiencia y la de él, ¿vale? ¿Estás listo? ¿Te ha gustado que te cuide, que te ponga la manita y todo Sí, eso, verdad? claro. Pues, Sí. pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿sabes? Y cuando respiro, retengo ahora. 1, 2 y exhalo por la boca. Suave.
Sacamos el aire para afuera. Y ahora suaves. Yes. Wow. Flipa, chaval. Increíble donde he ido. Joder, gracias. Wow. ¿Está mucho tiempo o poco? ¿Cómo ha sido? ¿Qué sentiste? Pues lo primero, que lo estoy haciendo bien, que estoy haciendo un buen trabajo conmigo. Algo que es la primera vez que me pasa, porque siempre me fustigo muchísimo y eso me alivia muchísimo, ¿sabes? A joder, que estoy haciendo bien las cosas. Y me ha dado un regalo esto, ¿sabes? Ya que pude dibujar la energía, ¿sabes? Dibujar la energía de cómo se crea y sabía cómo se creaba el espacio, tío. Podía llegar al final del espacio y cómo se estaba dibujando y cómo era infinito y como que parte de yo tenía que unirme para que continuara eso, ¿sabes? Y podía entenderlo, ¿sabes? ¡Guau, chico, qué locura, tío! Podía ir a otros lugares, como la época antes de los dinosaurios, tío, mucho más antes de la creación de la vida, ¿sabes? En este planeta. Podía observar el sol, la luna, cómo se transformaba y sobre todo las formas, tío, las formas cómo se recreaban de todo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bien, qué bien! Ya está, gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Javi, me cago en Satanás. Voy a hacerte un par de preguntas porque, bueno, he visto de que parte de esto también eres tú, ¿no? También. De todo el pedazo de equipo que sois y, bueno, ¿qué papel tienes tú aquí, si se puede saber? Bueno, en lo personal y siendo parte del equipo, en el equipo soy facilitadora, hago la administración, también llevo la convocatoria, hago las entrevistas, ¿no? Porque antes de venir procuramos de conocer qué tipo de personas van a venir, Claro. qué situaciones están pasando, si tienen alguna patología, si tienen alguna adicción, si consumen algún medicamento. Y en lo personal también me dedico a hacer conferencias internacionales. Hice una hace poco en Buenos Aires con más de 85 personas. Después hice otra que fue sobre ayahuasca para los retiros que organizamos en Uruguay, en Colonia del Sacramento. Todo a nivel informativo de qué era la ayahuasca, cómo era la manera en cómo nosotros trabajamos. Y bueno, estoy en esa búsqueda, ¿no? Y en esa humildad de trabajo personal, de ver mis sombras también, de ver mis luces. Y creo que estoy en una etapa de mi vida que comprendí una serie de cosas y siento que todo el mundo debería estar bien con uno mismo. A mí me llevó mucho tiempo también estar bien conmigo misma. ¿Cómo llegaste ahí? Claro, fue como, bueno, un poco contando más en lo personal. En la adolescencia, mucha depresión, una madre que, bueno, los padres no hacen lo que pueden, problemas de trastorno de la personalidad, entonces, bueno, le costaba un poquito cuidarnos. Desarrollé lo que es un problema alimenticio, bulimia, anorexia, estuve adicta a la comida, como 4 años, 3 años aproximadamente. Y eso la verdad que lo agradezco mucho porque me llevó a darme cuenta de que, bueno, a veces, ¿no? Cuando mamá y papá no están presentes, no nos pueden dar eso que a veces uno necesita, ¿no? Es como Claro. que ahora los puedo ver y digo... Entender, ¿no? Claro, hicieron lo que pudieron. Ya, sí, sé lo que me dices. ¿Entendés? Hicieron lo que... Pero bueno, cuando uno es chiquitito, tiene 14, 15, en la adolescencia, hay muchas cosas que en ese momento no comprendemos. Entonces Un poco uno... mayores también puede ser, incluso También, que te pase, hasta sí, que llegas aquí. a mí me pasó en esa edad, la verdad. Yo empecé a trabajar a los 12 años, entonces tuve mucha responsabilidad de muy chiquita, era muy autónoma, me pagaba todas mis cosas y bueno, me fue desarrollando esto. No fue algo que me condicionó, pero sí que fue algo que me facilitó a ese trabajo personal, ¿no? A saber de dónde venía o también saber qué era lo que quería, ¿no? Porque digo, no quiero que esto sea para siempre. O digo, Claro. esto es la vida, no. Yo quería sentirme bien conmigo misma y no sabía. Entonces,
como que me faltaba ese amor propio por mí misma y bueno, la depresión, ¿no? Todo el tiempo es como que no tener ganas de nada, no verme como realmente era. Hombre, supongo que sí, porque estás aquí, Sí. pero la pregunta es, justo al principio directamente lo probaste, te sacó y ya dijiste, hostias, tengo que trabajar en esto porque me gusta mucho, me ha ayudado mucho Sí. y esto tiene, que es más o menos lo que he sentido yo, ¿no? Quizás esa puerta Yo que creo dices, que joder. sí, lo que es todo esto de los enteógenos y las medicinas me llevaron en un momento de mi vida de que ya había hecho ese trabajo personal. Había ahí como ver el pasado, o sea, ir al pasado y volver sana y salva, ¿no? O sea, es como que muchas veces la mente tiende a ir al pasado, al futuro, y es como el futuro ansiedad, pasado depresión, y entonces en mi trabajo era ir al pasado y volver bien. Y me llegó en un momento y digo, todo esto que me llevó años, ¿cómo lo pueden hacer las personas? Porque no todos tenemos las mismas situaciones. O sea, personas que no tienen el tiempo, que cualquier circunstancia, ¿no? Como que van todo el tiempo en modo automático. No porque ellos quieran, ¿no? Pero quizás es lo que aprendieron y no se cuestionan la vida y bueno, hablando con las personas es como que uno se da cuenta de que hay algo más Claro. que tienen. Entonces digo, ¿cómo hago para que se den cuenta que están para algo más? Y me di cuenta que todo esto aportaba muchísimo, que era una gran herramienta para ver ese potencial que ya está dentro de cada uno, pero que a veces nos cuesta ver, ¿no? Entonces me encantó. O sea, cuando Sergio me lo presentó, nunca había tenido experiencia. Nací en España, me crié en Argentina, pero nunca había escuchado de lo que era la ayahuasca, los psicodélicos, ni el bufalvarios, ni el cambón, no sabía lo que era realmente, pero sí que estaba con esas ganas digo, quiero que más personas se sientan bien. ¿Cuál es tu especialidad de todas? ¿O te has metido ya directamente a...? Realmente ahora estoy facilitando y sí que hago terapias más de coaching, sí, todo lo que es el autoestima, más la parte terapéutica, acompaño a personas que también han pasado lo mismo de trastornos alimenticios, Qué bueno. pero me gusta más la parte grupal, o sea, la parte más de Lo que comunidad. hemos hecho, ¿no? Claro. Ha sido una locura, joder, Sí, qué bonito, eso joder. mismo. Solo por experiencia me ha valido ya para mi vida, ¿sabes? Para llevármela. Ha sido muy chulo, la verdad. Y es muy transformador y es algo que creo que todo el mundo debería vivirlo, aunque sea una sola vez en la vida. Ya lo creo que sí. Y que eso, o sea, al final, como uno está dentro, está afuera. O sea, tu vida, tus relaciones de pareja, tu economía, tu abundancia, tu dignidad, tu ternura, si vos te lo das adentro, lo podés plasmar en la vida que realmente querés, ¿no? Eso, en la prosperidad, en contemplanza, en la paz interior. Luego, obviamente que como todo, hay desafíos, pero la actitud es diferente. Sí, cambia. Cambia totalmente. Y sobre todo tener ganas de cambiar, ¿sabes? Sí. Pero creo que esto ayuda mucho, ¿eh? Sí. Te lo ponen tan así que es como imposible no hacerlo, ¿no? Y hay personas que piensan que dicen, no, esto no es para mí o no me va a ayudar y... Hay muchos miedos, yo lo comprendo. Ujú. Tengo amigos de todas las clases, tanto gente que lo ha probado, gente que ya ha vivido la experiencia o gente que tiene miedo y lo ve así, pero cada uno tiene su proceso, Sí. ¿sabes? Y bueno, quien tenga que llegarle es porque le tiene que llegar. A todo el mundo quizá no es necesario, ¿no? No, está bien, pero que también está bueno que hay personas que ni siquiera saben que existe, entonces Eso es. salir un poco de las terapias convencionales, ¿no? Y ver que hay más terapias ¿Sabes holísticas. una cosa que me he quedado alucinado? La clase de, ahora lo puedo decir porque no hay nadie delante, pero Sí. la gente, las diferentes edades, porque te esperas chavales jóvenes o tal, y hay señoras mayores, Muy grande. señoras mayores que podían ser tu madre, ¿sabes? Tu abuela. tu abuela, tranquilamente. O personas mayores, señores de normal, ¿sabes? Gente que los ves y dices, hostia, es un señor normal y corriente de la calle, una mujer más, y dices, wow, no solo es para enfocar solo a los jóvenes y tal y cual, ¿sabes? Que es una cosa que me ha sorprendido, por ejemplo. Sí, y que yo también, algo que recalco mucho, que no hace falta que uno tenga un trauma tampoco para vivir estas experiencias, o sea, hay muchas maneras de sanar, ¿no? Se puede sanar patológicamente, pero también es sanar a nivel de crecimiento personal, desarrollo personal, y luego eso, si uno quiere, lo puede llegar a compartir, o así mismo guardárselo para uno, pero tener ese entusiasmo, y quieras o no, o sea, ahora mismo es como que eso de afuera se ve. Se ve de afuera, o sea, no hace falta que le digas nada, ya tu presencia, tu mirada dice mucho y la gente lo ve cuando uno se siente bien con uno mismo, cuando hace ese trabajo. Puedes con uno estar en mismo. una frecuencia diferente a la que puedes estar negativamente, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Nos estábamos preparando para la última noche. Antes de entrar en la ceremonia nos sentamos a hablar de cómo nos sentimos con el grupo, cuáles estaban siendo nuestras vivencias para compartir y terminar de abrirnos del todo.
Señores, como os he dicho antes, me voy a animar, ¿vale? Creo que es necesario después de lo que he vivido. No iba a tomarla, os lo prometo, desde que vine lo tenía claro, iba a ser él. Además, él está aquí por eso, ¿vale? Por echarme un cable con el vídeo y para poder contar un poco la experiencia. Pero creo que merece la pena y es importante que yo lo haga, ¿sabes? Que yo lo haga y viva esta experiencia también, ya que si no, ¿qué construcción tiene esto, ¿no? Que todo el mundo esté haciendo y contando esto y que yo rehuya de ello, ¿no? Creo firmemente que es positivo, creo que es bueno. Lo que he visto de todas las personas es algo muy positivo, ¿vale? Y sobre todo constructor, ¿sabes? Constructor de algo. Me siento bien, me siento bastante fuerte mentalmente. Yo también me siento muy bien y estoy muy agradecido que estás aquí conmigo. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver. Ella ha tenido su momento clave, hoy ha vivido el sapo conmigo, la verdad que ha sido brutal, las dos experiencias muy diferentes pero a la vez muy buenas. Pensábamos que iba a ser bastante peor porque bueno, no lo hemos podido sacar en el vídeo, pero ha habido personas que han sido muy duros, ¿sabes? Durísimo, durísimo, de vómito, muerte, de sentirse que se morían y aferrarse a la vida muchísimo. Y en cambio yo no he pasado eso, ha sido mucho más constructivo. Y por eso en este caso creo que esto también va a ser muy bueno para mí, así que quiero hacerlo. Lo iba a hacer incluso después del vídeo, pero creo que ahora lo voy a hacer para poder mostrarlo. Y si podemos, no sé qué va a pasar, porque claro, no sé qué va a pasar. Pero si es posible, como son 4 o 5 horas, espero que al final de todo esto podamos tener una charla que creo que puede ser muy buena si la logramos hacer, ¿sabes? No sé, quizás estamos idos y luego digo que la editemos y que no salgamos, ¿sabes? No lo sé, ya veremos. Ya veremos. ¿Estás nervioso? Ya no, ¿no? No. Tú ya... Ahora no. Ayer sí un poco, pero ahora estoy acostumbrado. Fue muy divertido ayer. Con la gente, con la música. Sí, aunque no lo ha dicho, nos la han chivado después, una compi, ¿sabes? ¿Quiere venir a contar su experiencia? ¿Quiere venir a contar su experiencia? Sí, mira, va, os voy a contar. Es que claro, es muy reservado y cuenta lo que quiere, ¿sabes? Cuenta lo que quiere, déjalo en un sitio con nosotros. Yo voy a contar la experiencia de este aquí, chico, en el centro. Voy a contar la experiencia porque la verdad... Voy a quitarme esto y así te lo puedo poner porque... Porque a mí me acompañó en la segunda noche y la verdad es que fue una compañía muy grata. Me elevó el ánimo con sus ruidos, con su alegría, con su amor. El decir, somos uno. Sí, fue un placer. Y me gustó mucho compartir la experiencia contigo. Otra vez, esta noche. Esta noche otra vez. Bueno, estoy deseando que va a ser lo que voy a encontrar. Por eso lo quiero cerca, porque al final hace que la vibración suba también. Sí, parece ser que hizo como que todo el mundo, su rol en ese momento él entendió que era eso, el poder aportar, ayudar y ser como el mecanismo de control sobre toda esa felicidad, ¿no? Y de eso se trata. Qué pena que no lo perdiéramos, pero esperemos hoy poder grabar algo. Gracias. Nos reímos a más no poder, porque acabamos con una risa contagiosa que se contagió toda la sala. Gracias a vosotros. Debo decir que aquí empezaron todos mis nervios. Llegaron de golpe. Sentía que no sabía qué iba a pasar, pero había algo dentro de mí que me decía que estaba haciendo lo correcto. Mi sensación era que debía hacerlo. Pese que yo sentía que estaba bien por dentro, había una voz que me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Y así fue. Sin miedo me tiré hacia la vivencia. La verdad que las sensaciones de estar muy nervioso a tomarlas se ha notado. Ha dado un punto como de calma instantáneamente de tomarlo. Ahora mismo estoy sintiendo unas náuseas increíbles. Estaba durmiendo hasta hace apenas 2 minutos y noto un ardor increíble en mi estómago. Está siendo, la verdad, que bastante rápido.
ya que me desperté sin ningún síntoma y le pregunté a Tom si él estaba bien y cuánto tiempo había pasado, ya que pensaba que me había quedado dormido. Pero al cabo de muy poco tiempo todo empezó a... Y siento que solo es el principio. Quiero luchar para mantenerme y poder explicar, o al menos también incluso mirarme en el vídeo y interiorizarme. Creo que está empezando. Y tengo una lucha interna entre dejarme llevar o poder controlarlo, ¿sabes? Creo que acompaña también un poco, ya que muchos de los compañeros en los cuales están viviendo esto conmigo, sus emociones siento que son muy fuertes, mucho más de lo que estoy viviendo yo. Pensé que lo estoy pasando súper mal. Ahora mismo porque me duele muchísimo el estómago. Siento que debo hacerlo. Siento muchas ganas de vomitar y no sé qué debo hacer sin mantenerlo o vomitarlo. No luches con eso, trata de respirar y estar concentrado más con lo que pasa con tu cabeza, que es una reacción de expulsión, de limpieza, de la náusea. Sale solo. Estrellas, Pachamama, vienes del cielo, agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Joder, tío. Todavía estoy alucinando con lo que he podido vivir. Ha sido intenso, a ver si puedo explicarlo porque llevo intentando pensar cómo poder explicar todo esto. Es imposible, pero de verdad, pensé que es un poco doloroso, ¿vale? Porque el estómago te aprieta, creo que es el punto, la clave del dolor, ¿no? De introducirse sobre tu mal, y he entendido un poco eso, ¿no? Porque si no, no hubiera llegado hasta donde está mi dolor, que he podido entender también muchas cosas. Pero me las voy a quedar para mí. ¡Ay! Buenos días. Hoy se puede decir que se respira con otro aire, ¿sabes? La verdad que fue intensísimo ayer. Tengo recuerdos un poco así, ¿sabes? Me cuesta un poco recordar todo lo que pasó. Lo que sí que sé que fue bastante enriquecedor y productivo. Fue una experiencia dolorosa, pero bastante intensa y buena, en la cual me respondí muchas cosas que la verdad tenía en mi interior. Espero poder luego, ahora en el último momento de todas las reuniones que hacen el equipo y los compis, poder explicarme bien, a ver si puedo contar un poco mi experiencia o lo que me acuerde o lo que quiera contar. Y bueno, súper recomendable. Muy doloroso, de verdad, súper doloroso. Me apretaba muchísimo el estómago. Pero bueno, ahora en un ratito os contamos. Vamos a ver qué tal están los demás.
Bro, buenos días, caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy ¿Qué bien. tal la experiencia ayer? Quiero contar algo. ¿Sí? Tengo un poco notas, sí, de ayer. ¿Ok? Si podemos. Vamos, dale, dale. Tú fluye. Quiero contar algo con la gente que se escucha. Ayer estaba en un lugar donde el pasado, el futuro no existían. Solo había amor puro e incondicional. Todo era tan claro. Sentí que entienda todo. Sentí que entienda el significado de la vida. Todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo en el mismo instante. No en el tiempo, sino en una comprensión profunda. Simplemente lo sabía. Lo que sentí durante la sesión fue muchas cosas. Muchas cosas pasaron durante la sesión. Sentí como mi corazón se abría. Sentí amor puro en mi corazón y amor hacia todas las personas en la sala. La música me hacía tan feliz. Sentí que era uno con la música bailando. Después me sentí tan limpio, tan puro. Y sé que necesito llevar esta conmigo en mi día a día. Y recordar cada vez que olvidé esta sesión y este lugar, porque este lugar existe en todos nosotros. Si estás escuchando esto, quiero decirte algo. No importa si te sientes perdido, no importa quién seas, siempre hay una forma de sentirte mejor en la vida. Esto no es solo para hippies o para ciertas personas. Aquí viene gente normal. Lo has visto transformarse de estar en su peor momento a ser personas libres y llenas de la vida. Personas con mucho dolor ahora son felices y están en paz. No significa que tengas que tomar este tipo de medicinas, pero hay soluciones. A veces todo lo que se necesita es un reinicio y recordar. Muchas gracias. La integración de hoy es especial porque vamos a abrir este espacio que es un lugar que representa la infinita importancia que tienes como ser humano. Tu derecho a ser escuchado con amor y a expresarte. Entonces es un lugar para que tú puedas sentarte y compartir qué es lo que has vivido en este retiro, qué es lo que te llevas de estas 3 noches o 2 noches o una noche que hayas pasado aquí. Sin entrar tanto a lo mejor en detalles anecdóticos, sino más quedándote con lo esencial de lo que hayas comprendido, lo que hayas vivido con tus compañeras y compañeras, lo que quieras agradecer, la medicina que has estado cocinando adentro de ti en estas días y noches que hemos pasado aquí. Espectacular. Me he dejado totalmente llevar. Bueno, me ha enseñado que el camino que llevo es el correcto. Bueno, a mí lo que me ha hecho entender la planta es como que yo todavía tengo unas peleas internas que solucionar, que yo pensaba que ya había superado, pero me he dado cuenta que no. Primero que todo, muchas gracias a todos, porque cada uno de ustedes me ha brindado, no saben cuánto, con lo más mínimo, cada detalle, cada respiración, cada mirada. Estoy sobrealimentado, estoy que me reviento de luz, de amor, de todo. Y ustedes son realmente el puente. Le doy gracias a Dios por ustedes son ese puente, esa labor tan hermosa que tienen. No saben cuánto ayudan a las personas, no sé si. Pero gracias. Estas lágrimas son de alegría, no son de tristeza. Complicado ahora hablar aquí yo, ¿eh? Ayer fue un proceso bastante fuerte para mí, incluso más que el sapo. Porque el sapo ya conocía lo que era, pero ayer, mediante el dolor de mi estómago, empecé a indagar sobre todo mis demonios y problemas internos. Positivamente conocí a mi ser interior, en el cual siempre me machacaba y parece que esta vez somos muy amigos. Entendí que esto es un manual de instrucciones cuando consumí la ayahuasca, en el cual me conectaba con todo y el ser, y mi cuerpo y mente. Podía ver como que era un sistema informático, parecía, en el cual nos conectaba con todo y a su vez estábamos en un cuerpo que nos pertenece, pero no somos nosotros, sino es algo físico. Y podía ver ese
manual de instrucciones cómo desarrollar todos los momentos de mi vida y hablar con la ayahuasca, pero que es yo mismo, ¿no? Con mi subconsciente y mi ser. Por todo lo que me decías, al final entendía eso. Y fue muy, muy bueno porque pude conectar con un dolor que tengo desde hace mucho tiempo, que ya como he dicho, vivo con él y quería entender, ¿no? Todavía me falta un poco por entender porque es comprensible, pero injusto. Ya que pude ver a mi madre desde el principio cuando empezó con ese dolor intenso conmigo, ¿no? Desde que yo nací de cesárea, entonces claro, a ella, una mujer súper guapa, bonita, rajarle el estómago con una cicatriz muy grande y muy visible, le marcó un algo en ella, aunque intentó hacer su proceso como madre, ¿no? Cuidándome, pero claro, criar a 2 hijos sola, con mi padre todos los días trabajando, no debe ser fácil, ¿no? Y descubrí cuando fue un poco el toque, cuando yo empecé a transformar un poco mi conducta, ya que ella hacía lo que podía, pero también yo sentía abandono y bueno. Es complicado, ¿vale? Aún así fue muy productivo porque pude entender, observar, indagar sobre todo en mis problemas y fracasos de mi vida, pero también darme a entender que estábamos en el camino correcto y que estamos aprendiendo de ello y la verdad que fue una experiencia increíble. Y bueno, no sé, la verdad estoy un poco nervioso, ¿vale? Y nada, eso, gracias, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haberme dejado vivir esto, la verdad que ha sido superior a las expectativas que tenía. Y sobre todo a todos vosotros, que os conocí al principio un poco bastante complicados, con muchos dolores, se os veía en la cara, y más yo desde fuera. Y como hoy y ayer y vuestras conductas van cambiando y os vais sintiendo mucho más fuertes y eso lo conecto luego también, ¿sabes? Así que gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias, Michael. Es un poco difícil explicar en español, entonces tengo unas notas que escribí esta mañana y traducí en español. La mayoría vive como si estuviera perdido, buscando respuestas, persiguiendo un propósito, tratando de encontrar sentido en el caos. Pero la verdad es que nunca estuviste perdido. Todo lo que has estado buscando ha estado contigo, adentro de ti, desde siempre. Todas las respuestas a tus preguntas, toda la sabiduría que crees necesitar, siempre estuvo ahí, esperando. Porque pasado, presente y futuro no están separados. Eres, siempre has sido, siempre serás. Eres infinito, eres amor. Y lo único que tienes que hacer es recordar. Al despertar, recuerda. Al irte a dormir, recuerda. Cuando te sientas perdido, recuerda. Porque el lugar al que entraste, ese espacio más allá del pensamiento, más allá del miedo, más allá de la separación, siempre está ahí. Y para acabar, quiero decir que esto no es un adiós, porque la verdadera conexión nunca se desvanece. No importa a dónde nos lleva la vida, siempre estaremos entrelazados, siempre seremos parte del viaje del otro. Entonces, gracias por todo. Te amo. Cuando tienes amor no hay miedo, el amor llena todo el vacío, el amor guiará tu camino. Con amor cura todo, cura, con amor sana todo.
sido mejor de lo que esperaba, la verdad. Ha sido bastante increíble. De verdad, te animo a que sigas con esto. Tenéis una función muy importante y muy buena, tío. Tienes la cosa muy bien equilibrada, constructiva. Es decir, te lo he dicho mil veces, pero tienes toda la información muy bien pulida, ¿sabes? Y de verdad que creo 100% que esto es muy positivo para la gente, tío. Así que adelante con vuestro proyecto, que funcione muy bien. Espero yo también estar a la altura para toda la gente. Y de nuevo, que muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, eso es lo que queremos, llegar hasta el último rincón de la tierra donde se nos necesite. Muchas gracias por visitar Floreciendo, y a todos los que nos quieran visitar, pues estamos aquí en Madrid, Valencia, Bilbao, Mallorca, Tenerife, Uruguay, Argentina. Sí, esto más grande de lo que yo estamos en varios sitios, o sea increíble, que tío, están increíble. todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Que vaya bien, nos volveremos a ver, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos, tío. Muchas gracias. Hablamos. Adiós. Vive en belleza, en fuerza. Vive en paciencia.